desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, alteraciones metabólicas, disfunción en la relajación, en la contracción, y recién en la parte final, alteraciones en el electrocardiograma y dolor torácico. El síndrome coronario agudo se divide en dos grupos, el ST elevado y el ST no elevado. El ST elevado lo define el electrocardiograma, ¿ok? Y el ST elevado casi siempre, ST elevado aquí, va a un infarto con formación de onda Q, porque la obstrucción está completa. Por el contrario, el síndrome coronario sin elevación del ST casi siempre va a una angina, aunque a veces puede haber un infarto sin formación de onda Q. Vean ustedes aquí una placa rota y donde se forma un coágulo. Este coágulo no obstruye completamente la luz, da el síndrome coronario agudo, pero ST no elevado. Por el contrario, acá tenemos un paciente que tiene una placa rota en su coronaria y la formación de un coágulo que obstruye por completo y da como resultado un síndrome coronario agudo con ST elevado. En el ST elevado, el músculo va necrosándose conforme va pasando el tiempo. Por lo tanto, el tiempo es músculo, el tiempo es oro, ¿no? Si nosotros podemos abrir esta arteria, podremos salvar parte del corazón. Y si no abrimos esa arteria, pues entonces se producirá un infarto. El síndrome coronario agudo tiene factores predisponentes, que son los factores de riesgo coronario, los antecedentes familiares, el colesterol, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, ¿ok? Y también factores que precipitan un síndrome coronario, como pueden ser infecciones respiratorias, estrés, hipertensión, ¿ok? Dentro de los síntomas puede haber dolor de pecho, disneas. El síntoma clásico es dolor retroesternal opresivo que se va al brazo, al cuello de la mandíbula y dura más de 20 minutos. Los síntomas asociados pueden ser la falta de aire, la disnea, los vómitos, la diaforesis. Y síntomas ocasionales pueden ser la pérdida de la conciencia, la confusión y la agitación. En el examen físico podemos encontrar taquicardia, extrasístoles, presencia de tercer un cuatro tono, crepitantes si hay congestión pulmonar, hipertensión o a veces hipotensión, palidez, llenado capilar lento, dificultad respiratoria. El electrocardiograma nos define la localización y la extensión de un síndrome coronario agudo y por lo tanto también el pronóstico. Y recuerden siempre que la elevación del ST es sinónimo de obstrucción total. ¿Ok? Muy bien. Se define como síndrome coronario agudo con ST elevado cuando hay elevación del ST, más de 2 milímetros en B1, B2 o B3 y más de un cuadradito en las demás derivaciones, o hay la presencia de un bloqueo de rama izquierda nuevo. Y ST no elevado cuando hay depresión del ST u ondas T negativas, ¿no? Entonces, el protocolo de abordaje a un paciente con dolor torácico es tomar el electrocardiograma, ¿no? Y luego ver si el electrocardiograma es patológico, entonces estaremos frente a un ST elevado o ST no elevado. Si el electrocardiograma es normal, ahí tendríamos que repetir el electro a los 20 minutos, hacer enzimas cardíacas y de acuerdo a eso definir, ¿ya? Este es un electrocardiograma normal, ritmo sinusal porque tiene ondas P, las P siguen en un complejo QRS, el PR es constante y el RR es constante. Y no vemos ni elevación ni depresión del ST. Acá hay el punto J ligeramente elevado, aquí también, pero no hay elevación ni depresión del ST. En cambio, aquí tenemos un paciente que tiene elevación del ST en la cara inferior. Pregunta para Keila Gallardo. ¿Qué arteria está obstruida en este paciente? Keila, ¿estás allí? Sí, doctor. Sería la interventricular, bueno, la descendente anterior. No, la descendente anterior alimenta
al septum, a la pared anterior y la pared, parte de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y la pared anterior y el septum se ven B1, B2, B3. Y acá claramente estamos viendo que las derivaciones que están elevadas, el ST es 2, 3 y ABF. 2, 3 y ABF, ¿a qué parte del corazón lo ven mejor? Keila. Keila, ¿estás allí? Sí, doctor. Podría ser la coronaria derecha. Sí, es la coronaria derecha. Muy bien. Cuando ya en el electrocardiograma vemos onda Q es porque ya hay necrosis del miocardio. Lo objetivo es obviamente que no llegue a onda Q y es actuar precozmente, ¿ya? Y cuando hay este ST deprimido, hay una lesión subendocárdica y eso es un síndrome coronario ST no elevado. La bioquímica ayuda mucho, sobre todo para diferenciar entre anginas e infartos, porque recuerden que los síndromes coronarios agudos ST no elevados, un grupo solo va a haber isquemia, que se llamaría angina inestable, y otro grupo va a haber necrosis de las células, que sería un infarto probablemente ST no elevado. De aquí lo más importante son las troponinas, que vean ustedes, que se elevan más o menos a las 4 horas y pueden mantenerse elevada hasta la semana con una curva característica. La ecografía, dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, también nos va a ayudar y sobre todo, pues nos va a haber trastornos de la motilidad y la fracción de eyección, ¿no? Es importante también ver si hay falla cardíaca o no, porque eso depende si el paciente tiene un mal pronóstico o no. Y les doy una pequeña información del tratamiento inicial para los pacientes es con el acrónimo MONA, morfina para calmar el dolor, oxígeno, nitratos y aspirina. Y obviamente luego, dependiendo si es ST elevado o ST no elevado, hay que dar antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y puede ser nitratos, beta bloqueantes, y es muy importante seleccionar a los pacientes que van a ir a cateterismo cardíaco para cubrir esas arterias. Este es un paciente con dolor de pecho, fumador y diabético, que viene a emergencia, sudoroso, ¿ok? Se le toma un electrocardiograma y se ve la elevación del ST. Dígame, por favor, Adriana Quispe, ¿qué derivaciones tiene ST elevado? Sería la derivación precordial V2, ¿Quién más? V3, ¿Quién más? V4 ¿Qué más? y V5 y un poco en V6 también. ¿Qué arteria está obstruida? Mm, podría estar la descendente anterior. Es la arteria descendente anterior muy proximal. Por lo tanto, que es la más grande, la más importante, si no hacemos nada, no abrimos, este paciente tiene alto riesgo de morir. ¿Ok? ¿La arteria está parcialmente obstruida o está totalmente obstruida? Totalmente obstruida. Así es, y depende que nosotros actuemos precozmente para salvar a este paciente. Hay que hacer la terapia inicial mona y luego hay que trombolizar, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahora es activador del plasminógeno tisular. Muy bien. El segundo perfil es el anterior. Conclusión. ¿El paciente del caso tiene este perfil o no tiene este perfil? Coronario. ¿Parece o no parece? Creo que sí tenía una ligera elevación del ST cuando vi bien. Ok. Entonces, tienes que decirme, en los síntomas tiene dolor torácico, es centro torácico, es opresivo, se va hacia los brazos, ok, ¿qué más? En el examen físico, tercer ruido, cuarto ruido, no hay, la presión está bien. En el electrocardiograma habría un ST elevado, entonces es posible. Entonces sí,
es una hipótesis, un dolor de tipo coronario y por lo tanto un síndrome coronario agudo ST elevado. Un SICA ST elevado es una posibilidad en este paciente. El dolor neurítico se define como un dolor punzante o lancinante, localización costal, ¿ok? La intensidad varía, obviamente, dependiendo de la patología, ¿ok? Aumenta con la inspiración y la tos y decúbito lateral. No se modifica con la palpación superficial. En la auscultación pulmonar podemos encontrar disminución del murmullo cuando hay derrame o neumotórax. La diferencia en el derrame habrá matidez y en el neumotórax hipersonoridad. Puede haber crepitante si hay neumonía, frote pleural si hay un derrame pleural o datos de consolidación. La percusión mate, el derrame, timpánica en neumotórax y como exámenes de ayuda diagnóstica se hace una radiografía de tórax para confirmar. Aquí no olvidar el neumotórax espontáneo, ¿ok? Acá tenemos el neumotórax. Y mucho cuidado con estos neumotórax espontáneos. Atención, porque si hay una ruptura aquí de un blef, de una bula, funciona como válvula, está saliendo el aire, pero no hay por dónde drene. Y se va comprimiendo el pulmón y eso puede comprimir al corazón y al otro pulmón y producir al paciente un dolor y una insuficiencia respiratoria aguda severa. Acá lo que vemos en la radiografía, que sería el examen de ayuda diagnóstica, acá tenemos el neumotórax en esta radiografía. El tratamiento es ponerle un tubo de drenaje. ¿Ok? El otro perfil es el del pericardio. El dolor se presenta precordial, retroesternal, hemiabdomen superior, puede irradiarse al cuello y los hombros, empeora con la inspiración y la tos y el decúbito, y mejora con la inclinación del tronco hacia adelante. ¿Ok? Es de duración variable, en general de días de duración. El síndrome coronario agudo es más corto, pudiendo asociarse a fiebre, tos y disnea. ¿Ok? En el examen físico puede haber frote pericárdico y cuando hay derrame puede haber signos de taponamiento, aumento de la presión yugular y el famoso pulso paradojal. El electrocardiograma puede mostrar un ascenso del ST, una elevación del ST, pero con concavidad superior, en derivaciones precordiales y de miembros, y un PR descendido y ondas T planas o negativas. ¿Qué dicen? ¿Tiene ese perfil o no? Sí, doctor. Ah, ok. Entonces ya tenemos otra hipótesis diagnóstica, que sería pericarditis aguda. Los criterios diagnósticos para una pericarditis aguda son dolor típico, el frote, cambios en el electrocardiograma y febrícula. ¿Tiene dolor torácico? Sí. ¿Tiene frote? No. ¿Tiene cambios en el electrocardiograma? Veremos el electrocardiograma después. ¿Y tiene fiebre? Sí. ¿Ok? Entonces va encajando por acá ese diagnóstico. En el electrocardiograma vemos nosotros la elevación del ST difuso. ¿Ven acá? Pero lo típico es que la elevación es como esto. Vean acá, como una banderita hacia arriba. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? En el síndrome coronario agudo, la elevación del ST es convexo hacia arriba. Y en la pericarditis es cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, el signo de la bandera. El plan diagnóstico será ver exámenes de laboratorio como BCG, leucocitosis, cultivo de virus, etcétera, 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 etcétera. También nos podemos ayudar cuando hay derrame con un ecocardiograma, una radiografía, un electrocardiograma. Vemos acá una radiografía. ¿Qué vemos en la radiografía? Que el corazón está grande y el signo del botellón, ¿no? Se han borrado acá, ¿no? Todos los arcos, arco aórtico, arco pulmonar, aurícula, ventrículo, todo. Una cardiomegalia con borramiento de todos los arcos. Cuando ya el líquido es muy intenso o de mucha cantidad, y sobre todo de instauración rápida, puede colapsar a las cavidades derechas y producir taponamiento cardíaco. La ecografía ahí nos ayuda muchísimo, porque
porque además de ver el derrame, que sería este de acá, vemos el colapso del ventrículo derecho. Eso es una emergencia y hay que drenar ese líquido para que el paciente mejore. ¿Ok? Perfil esofágico. Localización e irradiación similar al dolor isquémico, de duración variable, pudiendo estar relacionado con la ingesta de bebidas frías, alimentos, estrés psíquico y acompañado de pirosis, sensación de quemazón, disfagia o dinofagia. ¿Ok? Dentro del perfil esofágico hay que tener mucho cuidado en ruptura esofágica, sobre todo pacientes que les han hecho algún procedimiento o ingesta de sustancias cáusticas, ácidos, después de muchos vómitos, ¿no? Hay que sospechar, puede haber inclusive hasta enfisema mediastínico o hasta en el tórax. Y una tomografía que sería la ayuda diagnóstica nos ayuda a ver. Acá, por ejemplo, vemos, miren, todo este gas en el mediastino. Otro perfil que es importante tener en cuenta que se ven pacientes que tienen factores de riesgo coronario es la disección aórtica. Es un dolor muy intenso, puede ser centro torácico o más hacia la espalda, dependiendo si es aorta descendente, caída o aorta descendente. Es de inicio muy rápido, catastrófico, ¿ok? Casi todos los pacientes tienen dolor y de inicio súbito. La disección de aorta, vean ustedes acá, hay la ruptura de la parte íntima con la disección y formación de una doble luz. Hay una clasificación de Backey 1, 2 y 3 y Stanford A y B. La Stanford A es cuando afecta a la aorta ascendente y la B cuando afecta a la aorta descendente. ¿Ok? De Backey 1, vemos aquí aorta descendente y descendente, de Backey 2 solo ascendente, de Backey 3 solo descendente. Puede haber compromiso de otros órganos, como los pulmones, con derrame, que más derrame sería líquido, hemorragia si hay una ruptura y erosión, y los predictores clínicos o criterios clínicos sería un dolor muy intenso, desgarrante, un alguien está en mi pecho que me quiere destrozar el pecho, es el paciente. El pulso y la presión son diferentes en un brazo y en el otro. ¿Por qué? Porque las arterias subclavias pueden estar disecadas. Hay la radiografía, un mediastino ancho. Y si tenemos estas tres variables, de hecho que estamos frente a una disección. Dolor muy intenso, presión en un brazo diferente que en otro y engrosamiento aórtico. Muy bien. El diagnóstico se sospecha y luego se confirma con una radiografía de tórax, tomografía, resonancia, ecografía transtorácica o transesofágica. Aquí vemos una radiografía donde vemos claramente la aorta que está grande, está ensanchado el mediastino. Y si ese paciente tiene un dolor torácico y diferencial de presiones, es probable que tenga una disección aórtica. Le mandamos a hacer una tomografía y acá, ¿qué vemos? Una doble luz, una luz falsa y una verdadera. Y si nosotros tenemos a la mano una resonancia, podemos mandar una resonancia que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Miren, aquí, ¿ven? La disección, ¿ok? Es de esta zona de la aorta, ¿ven? Hay doble luz. Y miren, aquí, observan ustedes cómo hay una doble luz y el contraste está en ambos lados y acá hay un hematoma inclusive. Hay un hematoma en la pared, una doble luz y acá vemos, ¿no? Parte de la íntima que está desgarrada, ¿ok? Disección. Hay que el tratamiento es médico y quirúrgico, puede ser abierta o con colocación de stent dependiendo del tamaño. Muy bien. ¿Tiene este perfil nuestro paciente? ¿Tiene este perfil? No. Hay que estar más tranquilos. Uf, no, felizmente. Perfil de embolia pulmonar. Más que dolor es disnea. Hemoptisis, tos y fiebre puede tener también. Y si hay dolor, son de características pleuríticas, ¿ok? Aunque puede ser a veces de tipo isquémico también, ¿no? La embolia pulmonar es una situación en la cual un trombo venoso de la pelvis, de los miembros inferiores o a veces de los miembros superiores, se va hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho y tapa la arteria pulmonar.
¿no? No es una enfermedad aislada del tórax, sino una complicación de la trombosis venosa, ¿no? Depende, esto también es muy importante saber, ¿no? Que los pacientes con inestabilidad hemodinámica, muchos se mueren, ¿no? Entonces, casi siempre la tríada de base, la tríada de Virchow, trauma, hipercoagulabilistasis, lleva trombo, este se desprende, lleva a émbolo y se va a la arteria pulmonar y produce la embolia pulmonar. ¿El diagnóstico cómo se hace? Obviamente de acuerdo a la clínica y el uso de exámenes complementarios. Se clasifica en embolia masiva cuando el paciente está hipotenso, submasivo cuando no está hipotenso, pero tiene disfunción del ventrículo derecho, y no masivo cuando no tiene ninguno de ellos. En los signos y síntomas, miren acá, disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis, taquirnia, taquicardia, ¿no? Puede presentar el paciente. Importante pregunta de examen. ¿Cuál es el síntoma más común? Disnea. ¿Cuál es el signo más común? Taquimia. Y si tú tienes disnea más síncope más cianosis, sinónimo de una embolia pulmonar masiva. Si tienes dolor pleurítico más tos más hemoptisis, embolia en un área periférica con un infarto pulmonar. ¿Cómo nosotros sabemos o sospechamos que tenemos una embolia? Con estas escalas de pretest. Si el paciente tiene disnea de inicio súbito, ¿no? Taquimia, síncope, signos de trombosis y radiografía con infarto o oligoemia, alta probabilidad de TEP. Si tiene disnea, taquimia, dolor torácico, ¿no? ¿Ok? O disnea, taquimia o dolor explicado por otra condición u otras condiciones en la radiografía, o está anticoagulado, la probabilidad es baja. Y si no tiene ninguno de estos, pues la probabilidad es intermedia. Los gases arteriales son ayuda diagnóstica muy importante. Tendremos el PO2 bajo, el PCO2 normal o disminuida, con una diferencia alveolo arterial de oxígeno muy alta. ¿Ok? En el electrocardiograma, el ritmo puede ser taquicardia sinusal, fibrilación flúter, taquicardia, extrasístoles. Hay el famoso S1QT3, bloqueo de la rama derecha. Acá está. S1, S más grande en la derivación 1. Q en 3, Q acá en 3. T en 3, T negativa. Famoso S, Q, T, 3. ¿Ya? S en 1, profunda, Q en 3 y T negativa en 3. También acá vemos el bloqueo de la rama derecha y la taquicardia sinusal en este paciente. En la radiografía de tórax podemos ver corazón, a veces normal, pulmones normales y mucha disnea, embolia pulmonar. Pero también podemos encontrar algunos otros síntomas, como son aumento del tamaño del corazón, derrame pleural, elevación del diafragma, ¿no? El signo de Westermarck, la joroba de Hampton que vemos allí, etcétera, etcétera. El dímero D ayuda mucho, porque el dímero D depende de la degradación, es un producto de degradación de fibrina, ¿ok? Si es positivo, puede ser embolia pulmonar, pero si es negativo, no es. No diagnostica la embolia pulmonar, pero su dosaje normal excluye la presencia de una embolia pulmonar. La ecografía puede ver un ventrículo derecho, por ejemplo, en este caso, el ventrículo derecho colapsando al ventrículo izquierdo. La ecografía puede ver las venas en los miembros inferiores, ¿ok? A veces podemos ver coágulos en tránsito, o sea, en la aurícula o el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar. La gammagrafía es el gol estándar, bueno, ahora ya es la tomografía, y lo que vemos en la gammagrafía es que hay alteraciones en la ventilación-perfusión. En la perfusión se le pone endovenoso albúmina con tecnesio 99 y habrá zonas que no llega este isótopo radioactivo y por lo tanto en la máquina se ven zonas frías, blancas. ¿Ok? Y en la ventilación se le da a respirar xenón 33. Si el pulmón todo se pinta, significa que está bien ventilado. Y si hay zonas blancas que no se pintan, significa que no están perfundidas. Hoy en día la tomografía ayuda mucho. Tenemos acá, por ejemplo, un paciente con una tomografía con trombos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Ya?
Pregunta, ¿nuestro paciente tendrá perfil de embolia pulmonar? No, doctor. No, muy bien. Perfil osteomuscular o mecánico, dolor tipo hincada que aumenta con la movilización o presión en la zona. Mejora con el reposo y la analgesia. Generalmente no necesita pruebas complementarias. Perfil neurológico, dolor tipo urente quemazón, tipo pungitivo como una agujita. Siempre desnuden al paciente para examinar. Ya ha pasado, dolor, dolor, le hacen de todo, le van a hacer de todo. ¿Y qué pasa? Tiene un herpes zóster. Y perfil psicógeno, alumno de medicina, a las 10 de la noche, después de muchas clases, ¿no? Que en su casa llega y todavía no encuentra nada de comer y le gritan por llegar tarde y su flaca le terminó porque no le da tiempo y le duele el pecho. Dolor psicógeno. Recuerden que el dolor psicógeno es de exclusión, no es un diagnóstico de primera instancia. Entonces acá tenemos un algoritmo, ¿ok? Siempre a la anamnesis, el examen físico y el electrocardiograma para ver si tenemos nosotros en primer lugar isquémico o no isquémico. Si es isquémico pasará a una unidad de dolor torácico. Si no es isquémico, hay que ver. Si es inestable el paciente, hay que sospechar otra cosa que lo puede matar. TEP, neumotoras, ruptura del esófago, disección aórtica y neumonía grave, ¿no? Muy bien. Y si no es isquémico y no está inestable, podría ser mecánico, pleurítico, digestivo, disección de aorta, podría ser pericárdico, podría ser psicógeno. Muy bien. En estos dos cuadros, ¿cuáles son nuestras hipótesis? Va por aquí, hemos dicho, pero también va por El acá. coronario. Isquémico también, ¿no? Dolor isquémico. Entonces tenemos dos hipótesis diagnósticas. ¿Qué hay que hacer? Los exámenes complementarios, radiografía, ecografía, hemograma, bioquímica, PCR, y por acá, ¿qué tenemos que hacer? Electrocardiograma, troponinas y ecografía. Muy bien. Ahora sí, regresamos nuevamente a nuestro caso. ¿Dónde estás, caso? Muy bien. Doctor, tengo una consulta. También existe infarto con la depresión del ST, pero ¿cuándo, o sea, cómo se diferencia de que sea la parte recíproca de un ST elevado? Porque cuando tienes un electrocardiograma ST elevado por un lado y ST no elevado por el otro lado, lo que manda es el ST elevado. Ese es el que manda. ¿Ya? Ese es el que manda. Siempre manda ese. ¿De acuerdo? Entonces, si solamente hay bueno, un ST en infradesnivel, entonces ahí sí se trataría de un infarto, ¿no? Pero solamente que haya infradesnivel. ¿Qué es? Ok. Nuevamente, si el paciente tiene dolor torácico, ¿cómo se llama eso? Simplemente se llama dolor torácico. ¿Ok? Si tiene dolor torácico con perfil cardíaco, opresivo, retroesternal, ¿no? Que se va a la mandíbula y es en un diabético, se llama posible síndrome coronario agudo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se llama posible síndrome coronario agudo. ¿Ya? Muy bien. Ok. Si tiene un electrocardiograma y el electrocardiograma está alterado de tipo isquémico, se llama síndrome coronario agudo establecido, ya diagnosticado. Muy bien. Si el ST está elevado, se llama síndrome coronario agudo ST elevado. Si el ST está deprimido, se llama síndrome coronario agudo ST no elevado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si el ST elevado no hace nada y solo lo miras, ese paciente con las horas va a presentar una onda Q y por lo tanto se va a llamar síndrome coronario, infarto de miocardio con onda Q. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por otro lado,
el ST no elevado puede, con el tiempo, de acuerdo a lo que hagas o no hagas, puede no alterar nada en el electrocardiograma y no movilizar enzimas, se llama angina inestable. O puede en el electrocardiograma no desarrollar onda Q, pero la troponina volverse positiva. Entonces hay muerte de células, se llama infarto sin onda Q. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Está claro? Chicos, Sí, ¿sí? Muy bien. Regresamos nuevamente a nuestro paciente. ¿Dónde estamos con el paciente? Compartir, ventana, pantalla completa. Voy a compartir. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿están viendo mis diapositivas? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Recuerden entonces, o les hago un repaso. La historia clínica, la primera etapa es recoger información. Ectoscopía, la primera impresión del paciente. Paciente llega cogiéndose el pecho con un poco de falta de aire. Anamnesis, pregunto todo, mucho pregunto. Y no se olviden, revisión por aparatos y sistemas, preguntar de cabeza a pies. Luego examino, un examen completo y detallado por regiones. Muy bien. Luego de eso, yo saco una lista de datos básicos. Esto ya es análisis. Planteo un problema de salud, un diagnóstico sindrómico. Un problema de salud puede ser un síntoma o un síndrome. Y luego de revisar, como hemos hecho ahora, planteo hipótesis diagnósticas. Sospechosos. En este caso del paciente, ¿cuál es nuestro diagnóstico sindrómico? Chicos, Johanna Ciesa, ¿cuál es nuestro diagnóstico sindrómico o problema de salud? ¿No está? ¿Podría ser un problema coronario? No, 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 no. Joyce Pérez, Podría ser un problema de pericarditis. no, ¿cómo se llama la clase de hoy? Dolor torácico, síndrome de dolor torácico. Agudo. ¿De acuerdo? Dolor torácico agudo. Y después de revisar todo dolor torácico agudo, ahora ya tenemos diagnósticos presuntivos o hipótesis diagnósticas. Iván Michel Linares, ¿cuáles son las hipótesis diagnósticas? Iván Michel Linares, ¿cuáles son las hipótesis diagnósticas? No hay, se durmió. Brenda Rodríguez Marín, ¿cuáles son las hipótesis diagnósticas? Brenda, ¿estás allí? Delegado, pone falta a los dos. Josué Vázquez. Listo, doctor. Josué Vázquez. Pericarditis, sí, doctor. Pericarditis aguda y el otro diagnóstico presuntivo es Síndrome El coronario. síndrome coronario. ya, puedes poner como síndrome coronario agudo, puedes poner infarto de miocardio si quieres. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Confirmar o rechazar mis hipótesis mediante un plan diagnóstico para luego, obviamente, llegar a un diagnóstico definitivo. Acá estaban los datos básicos que elaboramos y los problemas de salud que habíamos planteado eran dolor torácico agudo y también podríamos plantear como disnea aguda. Recuerdan, el paciente venía con disnea aguda. Cualquiera de los dos. Nos vamos, paso siguiente, revisamos todo el diagnóstico, el protocolo diagnóstico de dolor torácico agudo. Y ahí reconocemos que hay perfil coronario, pleurítico, pericárdico, esofágico.
Esos son los perfiles. ¿Qué perfiles hemos dicho que podrían ser? Coronario, pericárdico. Perfecto. Sigo investigando cada uno de ellos y ahora sí ya cojo enfermedades. Entonces, sería una pericarditis aguda o un síndrome coronario agudo allí. Y estas hipótesis diagnósticas tienen que ser rechazadas o confirmadas. A eso se llama plan diagnóstico. Hemograma, electrocardiograma, radiografía, ecografía y troponina. Aunque debían preguntarles a ustedes. En el electrocardiograma, ¿qué hay? Luisa Vázquez Benavides. Luisa Vázquez Benavides a la 1, Luisa Vázquez Benavides a las 2. Delegado, póngale falta. Nikita Kova. Buenas noches, doctor. Hay ST elevado. No, otra vez. El electrocardiograma se lee de la siguiente forma. Ritmo. Regular. Sinusal. Frecuencia. $110 aprox, doctor. Muy bien. Eje. Normal. 0 grados. Mediciones. Onda P. .08. PR. 0.16. QRS. 0.08. QT. 0.36. QT corregido para 110 debe salir como 0.44 más o menos. Luego, análisis cualitativo. La P. ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. ¿El PR está normal? ¿Está bien? Dijo que estaba un poquito prolongado, doctor. No. Vean en ABR, este PR, en ABR. ¿Qué hay en ABR? ¿Descenso? No. No fue invertida. En ABR. El PR está suprano, supradesnivelado. Pero bueno, eso no es tan clarito para ustedes. Les perdono. ¿Eso podría indicar una obstrucción en el tronco coronario? Sí, ok, pero sigamos. ¿Ya? ¿Qué más? Luego, QRS. ¿Hay Q? No hay Q. ¿La R es normal? Sí. ¿La S es normal? Sí. ST. Vean el ST. Elevado. ¿En cuál? Es difuso. Muy bien, es difuso. Entonces es poco probable que haya un infarto de todo el corazón. Todas las arterias se taparon. Y otra cosa, ¿cómo es el ST? Convexo. Como banderita. Como la bandera. Es convexo, pero ahí está apuntado. Muy bien. Entonces ya tienen 2 de los 3 criterios para pericarditis. ¿Cuáles eran los 3 criterios? ¿Ok? Conclusión del electrocardiograma entonces, taquicardia sinusal y trastorno de la repolarización, difuso, ¿no? Probable, compatible con pericarditis. Entonces, los criterios para pericarditis eran 3. 1, dolor, de forma típica, sí tiene. Frote, todos pónganse una mano sobre la oreja y con otra mano rásquense el dorso.
Ese es un frote. ¿Hay frote? No. Y criterio número 3 es el electrocardiograma. Muy bien. Si tiene los tres, ni hablar. Es pericarditis. Ok. ¿Qué otros exámenes le vas a pedir? Anderson, Rojas, Ruitón. Póngale falta al Víctor Raúl Soberón. Delegada, póngale falta. Diego Jesús Villolada. Doctor, creo que una radiografía para ver si es que el corazón está dilatado, ¿no? Y eso indicaría pericarditis. Radiografía de hace una semana, el A. Radiografía de hoy, el B. ¿Cuál es la diferencia? Que en el B se ve que el corazón está dilatado en general, pero es el pericardio. Hay una cardiomegalia, se dice, ¿no? Cardiomegalia. El índice cardioteróxico está aumentado. Y nota que los arcos se han borrado, ¿sí? Comparado con el primero. Eso también va para pericarditis. ¿Qué más le pide Eduardo Valderrama? ¿Qué otro examen le pide? Podría ser quizás... no, la verdad no estoy seguro, doctor. Pide lo que quieras. Manuel Guamán, ¿qué le pides? Manuel Guamán. Delegado, póngale falta. María Antonella Mesa. Doctor, buenas noches. Una eco. Una ecografía. ¿Qué ves en la ecografía? ¿Qué ves en la ecografía? Un aumento del espacio pericárdico. Muy bien. Hay líquido ahí, ¿no? Esa densidad es de líquido. Entonces hay derrame pericárdico. Diagnóstico final. Jason Infante. Diagnóstico Doctor, de bueno, pericarditis aguda. pericarditis aguda. Ponle apellidos. Infante Fernández. Apellidos a la pericarditis aguda, Infante. Ah, ok. Pericarditis aguda. Con ST elevado, así. No. Con ST Tendrías elevado. que ver pericarditis aguda y ver cuál es la etiología de la pericarditis aguda. ¿Cuál crees que es la causa más común de pericarditis aguda? ¿Un derrame pericárdico? No, eso ya es lo que causa. Pericarditis aguda es la aguda del pericardio. Puede tener derrame o no. Congestión. ¿Cuál es la etiología? Etiología es quién lo causa. No saber. Podría ser quizás una infección. ¿De qué? No sabría decir. ¿De tuberculosis, de bacterias? ¿De qué? ¿Una infección por herpes? No creo. Oye, no estás Infección adivinando. viral, doctor. Una pericarditis viral y la mayoría son secundarias a virus respiratorios infectivos. ¿Y qué tenía nuestro paciente hace una semana? Sí, ha tenido un problema respiratorio. Ok, entonces el diagnóstico final es pericarditis aguda viral, pericarditis aguda con derrame pericárdico, sin taponamiento cardíaco, de etiología viral. Y de acuerdo a eso y a su tratamiento, probablemente le des ibuprofeno, indometacina, colchicina, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Vieron cómo se hace el diagnóstico? Entonces, esta clase ha sido para recordarles la historia clínica y a la vez repasar el síndrome de dolor torácico. ¿Ok?
¿Quedó claro la cosa o no quedó clara la cosa? Sí, doctor. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. En su definición de dolor torácico especificó que es una etiología no traumática, pero en el cuadrito de causas, dentro de la causa musculoesquelética decía traumas, que podría ser una de sus causas. Ah, claro que sí. Obviamente, la mayoría de pacientes que vienen con dolor torácico agudo es no traumática. Porque si es traumática, ahí la cosa es un poco más sencilla, ¿no? O sea, básicamente tú piensas, ahora, si es un trauma abierto, ya es otra cosa, ¿no? Si es este trauma cerrado, generalmente tú piensas en causas osteomusculares. A veces puede haber temas pulmonares, neumotoras, ¿no? Lesiones pulmonares también. Pero obviamente ya ese es otro capítulo, eso es trauma torácico, es un capítulo ya de cirugía. Y ahorita estamos en el capítulo de medicina y sería dolor torácico agudo no traumático, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿el tabaquismo tiene algo que ver con la pericarditis? No, el tabaquismo es un factor de riesgo para problemas coronarios. O sea, este paciente tenía su hipertensión, tenía su tabaquismo. Eso fue parte del cuadro, pues, para desviar un poco la atención y para pensar en otras cosas también, ¿no? Si te presentaba un caso de dolor torácico en un joven de 22 años que no fuma, no toma, ¿no? Entonces, que no es diabético, que no es hipertenso, entonces definitivamente la primera causa hubiese sido pericarditis. Pero aquí, obviamente, la presencia de la hipertensión, del tabaquismo, de la dislipidemia, ya le da, obviamente, a este paciente una probabilidad de tener un problema coronario también. Y entra dentro del diagnóstico diferencial. Doctor, en el caso que menciona sobre un joven que no tiene ni hipertensión, ni diabetes, ni fuma, ¿se podría orientar a su pericarditis por causa viral? Claro, ¿Cuál como sería? este paciente también tiene una pericarditis viral, muy probablemente. Pero si, por ejemplo, te digo, tengo un joven que viene con dolor de pecho, ¿ya? Somnoliento, caso de la vida real, ¿ah? Un joven somnoliento con dolor de pecho, ¿ya? Y al examen, la enfermera me dice, doctor, en el brazo derecho no le siento bien la presión. Y en el brazo izquierdo, la presión está 120/70. ¿Ok? Le examino, encuentro un soplo sistólico aórtico y un soplo carotídeo. El pulso en brazo derecho es tenue y el pulso en brazo izquierdo está presente. También veo que es un joven alto, flaco, con pectum excavatum y dedos largos y brazos largos. ¿Cuál es tu diagnóstico? Disección de ¿Disección? aorta. ¿Carta? ¿Qué dices? ¿Qué dijeron? Disección de aorta. Exacto, es un paciente que hizo disección aórtica, un jovencito, que tenía un síndrome de Marfan, hizo una disección. Lamentablemente el jovencito se murió a las horas, no duró ni un día. Ese paciente rápidamente le hicimos una ecografía, le encontramos la disección, le hicimos tomografía, la disección estaba horrible. Tratamos de activar el sistema para operarlo de emergencia, pero no fue posible. Otro caso, un paciente jovencito, está nadando en la piscina, un flaco, ¿no? Está nadando en la piscina de 15 años, 16 años, y de pronto, ¿no? Bucea y después sale con un dolor muy intenso que cada vez es más y más intenso, tipo punzada en el costado izquierdo, ¿ya? Llega a emergencia con falta de aire, disnea, la auscultación en el lado izquierdo del pulmón, murmullo abolido. En el lado derecho del pulmón, murmullo a las justas audible. La percusión en el lado izquierdo del pulmón, timpánico. Ingurgitado, ingurgitación yugular y con hipotensión. ¿Cuál es su diagnóstico? Tromboembolismo. ¿Neumotórax? Embolia pulmonar. No, ¿Neumotórax? neumotoras, atención. Bien, se le puso una agujita y se le salvó la vida al paciente.
Un paciente, todos casos reales, ¿ah? Un paciente gordito que venía a representante de ventas acá a Cajamarca a contactar gente para vender sus productos. Había viajado toda la noche de Lima a Cajamarca, 16 horas de viaje, ¿no? Era gordito, antecedentes, una hipertensión más o menos controlada y nada más. Baja del bus, se desmaya, síncope, ¿ya? Llega al hospital, en el transcurso de llevar al bus al hospital se despierta, llega al hospital medio somnoliento, ¿no? Con dolor de pecho y disnea. Llegar al hospital, la presión estaba 8,4, ¿no? La saturación en 70, cianótico, los ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, ¿ok? La auscultación de los pulmones normales, la percusión de los pulmones normales, la auscultación del corazón taquicárdico, el segundo ruido un poquito aumentado, el electrocardiograma taquicardia sinusal, bloqueo de la rama derecha, la radiografía de tórax, el pulmón normal, el corazón ligeramente crecido y nada más. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Tromboembolismo? Exacto, Tromboembolismo. pulmonar. Ese paciente lo trombolizamos y le salvamos la vida, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con dolor torácico, no adivinen. Lo primero que decir, ¿cuáles son los perfiles? Coronario. ¿Cuáles son los criterios de coronario? No, este no es. Pericárdico, tal, no es. Pleurítico, tal, sí es, o puede ser. Esofágico, tal. Disección de aorta, tromboembolismo pulmonar, tal y tal cosa, ¿no? Entonces, tu mente tiene que entrar en modo dolor torácico y desplegar todos los perfiles y luego si identificas uno o dos perfiles, ver cuáles son las causas de cada uno de ese perfil. Y esas causas son tus hipótesis. Y en base a eso, pedir rápidamente tus exámenes dirigidos para confirmar o rechazar esa hipótesis. Si tienes un paciente diabético, hipertenso, fumador, ¿no? Que llega a emergencia con dolor torácico, que hace ahorita he visto un paciente, ¿ya? Diabético, diabético hipertenso, por eso me he demorado, ¿ya? Que dice que está en su trabajo y le dolía acá el pecho, y luego sentía que su cuello y su mandíbula lo apretaban duro, así, ¿ah? ¿eh? Tenía un poco de náusea, sudoración, ¿ok? ¿Cuál es su diagnóstico? Presión normal, ruidos cardíacos normales, su auscultación normal. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿O cuál perfil tiene? ¿Ah? ¿Qué perfil tiene? Coronario. Coronario, exacto. Electrocardiograma normal, ¿lo manda a su casa o no? No, No, ¿Qué va a hacerle? se vuelve a hacer un electrocardiograma dentro de 10 minutos. 10 minutos. Electrocardiograma normal, ¿qué hago? Enzimas. Enzimas, exacto. Y entonces le manda ahorita a una clínica X para que toda la noche se quede y le hagan por lo menos 2 o 3 veces enzimas. Si las enzimas salen negativas, ¿qué hago? ¿Lo mando a su casa? No puedo mandarle a su casa porque la sospecha es altísima. Diabético, hipertenso, en dolor típico. Recuerden, el electrocardiograma, ¿ok? Puede estar hasta en la mitad de pacientes con problemas coronarios normal. La troponina solo detecta si hay muerte de células, pero puede haber una arteria coronaria con una placa rota, con un trombo ahí bailando, que obviamente está en isquemia, pero no hay necrosis. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? una angiografía de arterias coronaриas. ¿Podría ir a una angiografía directo? Sí, ¿no? Depende. Hay una escala, hay escalas de TIMI-RIS score, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Y otras más, y de acuerdo a eso podemos mandar a cateterismo. O podemos mandar a una angiotomografía de las arterias coronarias, ¿no? Una angiotomografía, ¿no? Si ese riesgo bajo. Si no, va a cateterismo. Y si el cateterismo está normal, bueno, no es, hay que buscar otra cosa, ¿no? Pero lo más probable es que el cateterismo salga con una arteria obstruida y ahí mismo lo resuelvo. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, primero busco datos, pregunto y examino. Luego armo síndromes. Luego veo de esos síndromes cuáles órganos estarían comprometidos y cada órgano tiene un perfil.
El corazón duele de una forma, el pericardio duele de otra forma, el pulmón de otra forma, la aorta de otra forma, la embolia pulmonar de otra forma, el esófago de otra forma. Y si identifico, no, este dolor viene de pulmón, ahora despliego todas las enfermedades agudas que afectan al pulmón. No digo, este dolor es de corazón, despliego todas las enfermedades agudas que dan problema en el corazón. ¿Se dan cuenta? Y esas enfermedades vienen a ser mis hipótesis diagnósticas. Y luego, mediante unos exámenes, tengo que yo comprobar o rechazar hasta llegar al diagnóstico final. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cumplimos los objetivos de la clase o no cumplimos los objetivos de la clase? Sí, doctor. Recuerden ustedes, los objetivos, bueno, más que los objetivos, sino desarrollar las competencias, se busca uno, la competencia de saber, o sea, conocimientos. Dos, de procedimientos, cómo proceder. Y la tres, de actitud, de despertar en ustedes la curiosidad para que obviamente puedan estudiar más, pueden investigar y así de esa manera mejorarse día a día. ¿Ok? Listo, chicos, ya me duermo porque es tardísimo. Hoy he visto tantos pacientes ahora y encima hay alguien que a mediodía me dejó parado, me dejó plantado, así es que no quiero decir quién es, pero estoy viendo que dice 44 más. ¿Quiénes serán, no? Listo, chicos. Nos vemos en la prueba. Hasta luego. Gracias.